el tema que nos toca a nosotros, a José Carlos y a mí, es la complejidad de medicina familiar. Es el penúltimo tema y algunas cosas van a estar repetitivas, pero pues ya es como una conclusión. Adelante. Bueno, complejidad proviene de la palabra latina complexus. Com significa juntos, plectere o plexus significa trenza o tejer. El objetivo de este tema es entender cómo las cosas están conectadas y cómo estas interacciones se relacionan entre sí. Conlleva una forma particular de pensar, es decir, no solo pensar en el paciente y su enfermedad, sino en todo el conjunto que interviene. Y es un cambio en la visión del mundo. Siguiente. La atención primaria muestra todas las características de un sistema complejo, adaptativo. En atrás, la atención primaria es parte del sistema de salud más amplio. Se adelantó. Otra, atrás. Esa. Estructuralmente, la atención primaria es parte del sistema de salud más amplio. Sus agentes son miembros de la comunidad de diversas profesiones de salud, ya sea nutrición, psicología, trabajo social, nosotros en medicina familiar, médicos generales. Sus interacciones conducen a comportamientos únicos y el comportamiento puede variar notablemente entre varios entornos locales. Es decir, no vamos a tratar, como ya dije, a la enfermedad, sino al paciente, al enfermo. Como quien dice, cada cabeza es un mundo. Siguiente. Si no se ve la imagen completa, resulta de un manejo innecesario o inadecuado y se pasan por alto necesidades reales del paciente. Y los resultados no son los mejores para la salud. En situaciones de alta complejidad, los profesionales de la salud tienen que confiar en la improvisación. Es decir, cómo podemos poner la situación en la que está viviendo el paciente con otros ejemplos que nos ha tocado. Y para tener éxito en la atención primaria debemos reconocer y aceptar la complejidad e incertidumbres que se presenten. Pues como ya lo dije, el paciente que llega a una atención a veces tiene varios problemas en su entorno. Tienen depresión, tienen algo que los está angustiando, algo que no está, que en sí no es parte de la enfermedad, pero que interviene para que no tenga una adecuada mejoría. Por ejemplo, nos tocó un caso, les voy a poner un ejemplo en urgencias. Nos tocó un caso de una paciente que la catalogaron como verde o azul, no recuerdo bien, pero había muchos pacientes amarillos y esa paciente entraba cada ratito para ver si le tocaba porque traía dolor de estómago. Entonces, pues todavía no porque había comido mucha capirotada. Esa paciente, al estar preguntándole, ya mejoraron sus síntomas cuando nos dijo que su esposo acababa de fallecer, que había estado una semana en el hospital y que ella había hecho la capirotada para vender porque no tenía dinero, pero la paciente se la comió toda. Entonces, cuando estuvimos hablando con ella, la fase que ella traía de dolor cambió. De todos modos, les pusimos el medicamento porque sí se escuchaba mucha peristalsis, pero el estar platicando con ella y al estarla escuchando,
ya su sintomatología mejoró. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer en medicina familiar. Claro que los casos son diferentes porque en urgencias, si tenemos varios pacientes con una urgencia real, no podemos prestarle la atención que se requiere a los pacientes que traen una etapa de duelo o traigan depresión. Siguiente. La OMS dice que la salud es un estado de perfecto bienestar físico, mental y social, y no solo ausencia de la enfermedad. Y nosotros como médicos familiares, pues tenemos la tarea de mantener a las personas saludables. Hay un autor, Stumberg, que dice que la salud es un estado dinámico, parecido a la OMS, basado en la experiencia emocional, física, social y cognitiva que cambia día a día. Por lo tanto, los médicos no solo tenemos el deber de lidiar con las quejas del paciente, sino también entender que el paciente se encuentra con qué nivel emocional y comprender el contexto en el que éste se encuentra. Siguiente. El 80% de los problemas de salud observados en la familia, en la medicina familiar, no requieren una intervención médica. Es decir, solo con escuchar al paciente y ver qué es lo que lo aqueja, mejora. Si no se está interesado en la persona con la enfermedad, no se está realmente interesado en la medicina. Esto dice el mismo autor que cité anterior. Muchos problemas que se ven en la medicina familiar pues no tienen respuestas fáciles. El diagnóstico requiere de una escucha cuidadosa. Debido a que la salud es dinámica y compleja, es difícil diagnosticar los problemas de salud de los pacientes. En la práctica general, como ya se los había mencionado, pues a veces solo tenemos 15 minutos y le preguntamos lo básico para saber si ha cambiado algo de su sintomatología, más en pacientes crónicos, y pues a veces no sabemos el paciente qué es lo que está viviendo día a día y qué es lo que lo aqueja. El diagnóstico puede deberse a una serie de problemas tanto internos como externos, por lo tanto tenemos que pues hacer un interrogatorio, hacer el trabajo diario, tener pistas del contexto del paciente, lo que se está viviendo. Aquí no es que nosotros vayamos a ser psicólogos ni nada de eso, pero pues sí le debemos de dar la atención y tenemos que ganarnos la confianza del paciente para que ellos puedan expresarse libremente. Nos, pues, pero somos médicos, no somos curas, no somos psicólogos. Toda la información que el paciente nos dé, pues tenemos que saber cómo utilizarla. Aquí pues podemos saber si el paciente necesita ayuda para vivir un duelo, si aquí podemos detectar si está viviendo una situación de violencia, abuso sexual, si tiene el paciente ideas suicidas, depresión, y pues tenemos que entender que tratamos con personas que sufren y esto es parte del manejo integral que debemos de tener nosotros como médicos familiares. Siguiente. Por esto y lo que va a decir mi compañero José Carlos, pues yo hablé más del aspecto emocional en el que vamos a ver a los pacientes, cómo tratarlos, cómo ganarnos su confianza para que ellos se puedan desenvolver. Es por eso que se dice que la medicina familiar es la especialidad más completa, lo que la hace muy compleja, pero también es muy atractiva, porque vemos al paciente de forma integral, sus emociones, su entorno y también en el aspecto físico de su enfermedad. El manejo integral de los pacientes amplía la visión sobre la importancia que tienen las circunstancias personales, familiares, sociales y el manejo
diagnóstico y terapéutico de las personas, es decir, cómo evoluciona, si el paciente no evoluciona satisfactoriamente. Muchas veces se dice que el paciente mejora cuando se aferra a algo que quiera. Si un paciente no quiere vivir, les va mal. Tenemos que ganarnos la confianza de los pacientes para poder llegar a estas situaciones. Es una de las habilidades que hay que entrenar para ser médico de familia. Y utilizar la información no con morbo, sino hacerle sentir al paciente que estamos interesados en que esté bien. Nuestra consulta es una escuela de la vida. Vemos cómo las personas aprenden a navegar por la vida. Esto es de un artículo de una doctora de España que habla de cómo ella escogió medicina familiar y cómo iba viendo, cómo se iba enamorando cada vez que conocía a lo que era medicina familiar. Pues en esta especialidad vemos cómo el paciente nace, cómo crece, vemos cuando se casan, cuando se divorcian, cuando tienen hijos y también cuando envejecen y tienen pues problemas ya fisiológicos o no tan fisiológicos, como van perdiendo la agudeza visual, el oído. Entonces hay una recana del paciente en esta que en otras llegan, por ejemplo, a cirugía, se arreglan su problema y ya se van y nosotros los vamos a ver. No profesión ni otra especialidad médica que se acerque tanto de ser humano. La cercanía que tenemos pacientes y la continuidad de nuestra atención, hay que tratar desde granas, como ya lo mencioné, hasta el final de la vida y tratar al conjunto de familia y en ellas pues también la comunidad nos aporta conocimiento de muy varias personas. Y ya es todo. Ya Ok, anterior. Voy a con el tema complejidad de la medicina para atrás. Para atrás. Ok, niveles de atención, prevención y atención primaria de la salud. Los niveles de atención es una forma de salud. Los niveles de complejidad vienen siendo el número de procedimientos complejos que comprenden la actividad de una unidad asistencial y los grados para desarrollarla, para alcanzarlas por ella misma. Como les comento, pues hay 3 niveles de atención, ya los conocemos, el nivel primario, secundario y terciario. El primer nivel es el más cercano a la población, o sea, es el nivel de primer contacto. Aquí se resuelven las necesidades básicas de atención y más frecuentes que pueden ser resueltas con actividades como promoción a la salud, prevención de enfermedades y procedimientos de recuperación y rehabilitación. Esta es la puerta de entrada al sistema de salud. Se caracteriza principalmente por contar con establecimientos de baja complejidad, como consultorios, policlínicas y centros de salud. Aquí se resuelve el 85% de los problemas de salud y en este nivel se permite un adecuado acceso a la población, pudiendo realizar actividades de atención oportuna y eficaz. ¿Sí? El segundo nivel de atención está más dado en hospitales, donde la atención es por parte de especialistas como medicina interna, ginecología, pediatría, cirugía general y psicología. Aquí se resuelve el 10% de los problemas de salud. Y el tercer nivel de atención ya se resuelven patologías más complejas, entran las subespecialidades y se hacen procedimientos especializados y de alta tecnología.
Su cobertura es en todo el país y se resuelve aproximadamente el 5% de los problemas de salud. Y pues aquí saca que entre el primer y el segundo nivel pues se abarca el 95% de los problemas de salud en la población. ¿Qué sigue? Bueno, hablando de los niveles de prevención, igual, primario, secundario y terciario. La prevención primaria, aquí las medidas están orientadas a evitar la aparición de una enfermedad, problema de salud, mediante el control de factores causales y factores de riesgo. Un ejemplo de este sería, por ejemplo, las campañas para dar, por ejemplo, preservativos para prevenir infecciones de transmisión sexual como el VIH. La prevención secundaria, esta está destinada al diagnóstico precoz de la enfermedad de manera incipiente, sin manifestaciones clínicas, y significa la búsqueda de sujetos aparentemente sanos lo más precoz posible. Una manera de realizar esta, pues es buscando o realizando estudios periódicos en los pacientes y buscar los casos de lo mismo. Un ejemplo de esto sería el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial en etapas tempranas. A estos pacientes pues tenemos que darle un seguimiento, un control y estudios periódicos. ¿Para qué? Pues para ver secuelas en órganos blancos. El tercer nivel de atención aquí va centrado fundamentada al control y seguimiento del paciente para aplicar un tratamiento y medidas de rehabilitación física, psicológica y social, principalmente. Dale para atrás, Hetza. Algo se me olvidó comentar. ¿Me escuchó? Hetza. No, para adelante. Ah, ya, atrás. Para atrás. Ahí. Bueno, para poder usar estos tres niveles de atención que les comenté y el paciente pueda ser beneficiado, hay un sistema que se llama referencia y contrarreferencia, y es un procedimiento propiamente administrativo y asistencial donde se transfiere la responsabilidad del cuidado de salud del paciente o para hacer una prueba diagnóstica. Ya que se resuelve este problema de salud, se transfiere nuevamente al paciente a la unidad de menor complejidad para su control y seguimiento. Y pues eso es lo que es el sistema de referencia y contrarreferencia. Ahora sí, para adelante. ¿Sigue? ¿Cómo podemos implementar el pensamiento de la complejidad en la resolución de problemas en la atención primaria? Bueno, aquí la mayoría de las personas se encuentran saludables la mayor parte del tiempo. Y de estas personas, las que llegan a tener un problema de salud, tienen afecciones susceptibles a recibir tratamiento y atención en el primer nivel de atención. Solamente un 3.2% y un 0.8% van a requerir atención secundaria y atención terciaria. Bueno, existen las variables fisiológicas operan dentro de un rango homeostático, dentro de lo normal. Es decir, muestran un comportamiento umbral con respecto a los resultados, como la presión arterial, en resolución a la morbilidad o logros en la esperanza de vida. Pues estos ya los conocemos, son unas variables, pero hay muchísimas. Los valores de presión arterial, los niveles de colesterol, el índice de masa corporal y muchos más. Cambiar los parámetros específicos de la enfermedad a menudo es el resultado de influencias de factores distantes en los procesos de la enfermedad. Aquí más que nada, por ejemplo, en el caso mismo de la hipertensión arterial, si nosotros cambiamos otros factores como el estilo de vida, la alimentación, bajar el consumo de sal, hacer ejercicio anaeróbico, de manera indirecta controlaremos la enfermedad y baja las tensiones de presión arterial. ¿La que sigue? Ok, atención primaria a la salud. La atención primaria a la salud es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptadas
puesta al alcance de todos los individuos de una comunidad mediante la plena participación y a un costo que la comunidad y el país pueda soportar en cada una de sus etapas. Esta atención primaria a la salud está destinada a todos los sectores sociales, no nomás a una pequeña porción de la sociedad, vaya. Esta atención primaria a la salud se distingue principalmente sus valores, sus principios y sus elementos. Los valores son los principios sociales, objetivos o estándares apoyados o aceptados por un individuo, clase o sociedad. Pues valores pues ya los conocemos, tenemos el médico familiar y todos en general en lo que viene siendo el sector de la salud tenemos que tener ética, un compromiso social, tenemos que ser humanos, tenemos que tener disciplina, debemos de ser honestos, entre muchos más. Los principios, pues, son los fundamentos, leyes, doctrina o fuerza generadora sobre la cual se soportan los demás elementos. Y los elementos son parte o condición de un componente que generalmente es básico o esencial. Por ejemplo, la atención integral o integrada, la orientación familiar y comunitaria, y énfasis en la promoción y prevención. Nada, que sigue. Bueno, paciente crónico. Las enfermedades crónicas no transmisibles o crónicas degenerativas constituyen uno de los principales motivos de consulta en la atención primaria. También vienen siendo las primeras o principales causas de mortalidad. ¿Qué más? Muy bien. Las enfermedades crónicas no transmisibles, aquí más que informar al paciente acerca de su condición y tratamiento, debemos de educar al paciente, a su familia, a sus cuidadores y a sus allegados. Y debemos de, más que transmitir conocimiento, debemos educar al paciente que vive en una condición crónica desde una perspectiva sistémica e integradora. Ahí es donde viene lo complejo de este padecimiento. Dos científicos, Fuller y Cole, nos mencionan que la complejidad de las enfermedades del paciente no se relaciona únicamente con la presencia de una persona o múltiples personas, o de una enfermedad o múltiples enfermedades, porque relaciona factores adicionales como el estilo de vida, sus circunstancias sociales, culturales y medioambientales. Un ejemplo sería un paciente que tenga esquizofrenia, por ejemplo, y que vive en la calle, pues es muy complejo, porque no va a poder usar un tratamiento, inclusive no va a poder ni tener atención médica la mayoría de las veces. El otro caso sería una paciente que tenga múltiples enfermedades crónicas, pero tiene todo el apoyo de su familia, de sus allegados, de amigos, se le hacen sus estudios, está perfectamente bien controlada, aparte pues tiene buen estilo de vida, hace actividad física, culturalmente pues es elevado, pues no tiene tanta complejidad, entonces es dependiendo de los factores. La que sigue. Ok, nosotros como médicos de familia no nos debemos sorprender de ver a un paciente con enfermedades crónicas no transmisibles con otras comorbilidades como la depresión, la osteoporosis, la diabetes, la obesidad, cardiopatía isquémica y muchas más. No nos debemos de sorprender. Incluso va a ser más frecuente las visitas al consultorio por sus enfermedades adicionales o comorbilidades crónicas, más frecuente estas que su propia enfermedad de base crónica. Y de ahí surge la necesidad de ver al paciente en lo educativo, no solo de manera aislada, sino junto con la familia, con sus cuidadores y sus múltiples comorbilidades o morbilidades. Esto hace más complejo todo esto. La que sigue. Ok, las enfermedades crónicas, pues ya sabemos que son de larga evolución, no se curan y requieren el uso de por vida de medicamentos. Y esto pues puede ocasionarle trastornos emocionales, depresión, ansiedad y muchas cosas más. Sí.
Bueno, otra cosa también, el paciente con una enfermedad crónica no transmisible, crónica degenerativa, debemos de educarlo no como si fuera una caja vacía que no sabe nada, más bien como una persona que ha acumulado mucha experiencia a lo largo de su enfermedad. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Existen múltiples conocimientos, habilidades, actitudes y otros factores aplicables a todas las enfermedades crónicas. Una de ellas es la habilidad genérica psicosocial. Las enfermedades crónicas constituyen un reto que debe asumir la persona en su continuidad, para lo cual debe ser competente para saber enfrentarlas. En ese sentido, la OMS, como en 1993, dio a conocer ciertas competencias psicosociales, a las que le llamó la habilidad de una persona para enfrentarse exitosamente a las exigencias y desafíos de la vida diaria, como cuáles: la capacidad para tomar decisiones, la habilidad para resolver problemas, la capacidad para pensar en forma creativa y de forma crítica. Por ejemplo, la capacidad para tomar decisiones. Aquí el paciente debe tomar decisiones adecuadas y educadas después de haber sido informado y educado por parte del profesional de la salud. La capacidad o habilidad para resolver problemas. Aquí el paciente debe resolver problemas por sí mismo o con ayuda de algún familiar o allegado. Va a tener problemas relacionados con obstáculos que enfrenta en su enfermedad crónica. Un ejemplo sería, por ejemplo, que encontrar una pareja para realizar ejercicio. Esta se elimina si la persona hace actividad física en su casa o lo acompaña un vecino. La capacidad para pensar en forma creativa. Aquí la persona debe usar procesos básicos del pensamiento, que se relaciona con iniciativas para desarrollar o idear alternativas que contribuyen a la toma de decisiones y solución de problemas. Y en el caso de la capacidad para pensar en forma crítica, esta es la habilidad para analizar información y experiencias de manera objetiva y ayuda a reconocer y evaluar factores que influyen en las enfermedades crónicas. Y se mencionan otras habilidades, como por ejemplo la capacidad para entablar empatía, que ya la conocemos, que es porque el paciente debe ponerse, o no, sí, es la capacidad para ponerse en el lugar de la otra persona e imaginar cómo sería la vida para esa persona. Esta habilidad alerta al paciente, pues si algún día él se viese en esa situación, si no toma medidas preventivas. También existe la habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales. Aquí el paciente pues tiene que tener muy buena relación con su familia, con el personal de la salud. ¿Para qué? Pues para que lo ayuden a tomar sus medicamentos de manera adecuada. También existe la habilidad para manejar sus emociones y el estrés. Estas habilidades se van adquiriendo poco a poco como se van manifestando o se está dando secuelas de sus mismas manifestaciones clínicas, que puede ser la pérdida de la independencia, la pérdida o presentarse la pérdida de la memoria, el insomnio y la soledad. También la habilidad para manejar las tensiones o el estrés. Aquí el paciente debe aprender a manejar el estrés. Si él aprende a manejar el estrés, pues va a tener mejor capacidad para resolver problemas con respecto a su entorno físico, a su estilo de vida y principalmente, muchas de las personas padecen más de una condición crónica, pues sus comorbilidades, y todas son diferentes, pero no la forma de cómo educar al paciente y enfrentarlas. Y sería todo de nuestra parte. ¿Alguna pregunta para los doctores? No es pregunta, es como comentario. Bueno, este tema reforzaría un poco los principios básicos que se vieron en el tema 2 o 3 de los de Ian McWhinney, que decía que, recuerdo el 1,
El médico familiar tiene un compromiso, más que con el cuerpo en particular, un compromiso con la persona más que con el cuerpo particular de conocimiento. O sea, que a pesar de que estemos atendiendo al paciente y lo derivemos a una consulta especializada, seguimos siendo partícipes de ese paciente, porque somos quienes estamos pendientes del inicio de esa consulta y cómo termina esa consulta, y que nuestra consulta no tiene un punto final y que no termina con la resolución de la enfermedad, sino que siempre estamos pendientes de ese paciente. ¿Alguien más tiene otra participación? Yo, doctor. Pues hemos estado viendo en los otros temas, que es parte importante de la medicina familiar el ver al paciente de forma integral dentro de su círculo social, más que solamente desde el punto de vista de la enfermedad. Algo que me gustó mucho que dijo el doctor, no recuerdo el nombre del médico familiar que nos está dando la de psicología, la terapia, nos dijo que Rubén, se llama Rubén. Al doctor Rubén, que la medicina familiar es de las únicas especialidades que ven la salud del paciente, que ven al paciente en su salud y no tanto en la enfermedad. Y esto me parece que es bastante, se remarca mucho en estos temas que hemos estado viendo. ¿Alguien más tiene otra participación? ¿Alguna pregunta para los ponentes? Sí, a mí se me hace muy difícil, o bueno, es un poco más complicado que otras áreas, porque como bien decía Ani, tenemos que ver a la persona junto con la enfermedad, siendo que otras áreas nada más pues ven la enfermedad y ya está, pues, o sea, le dan el tratamiento a esa enfermedad. Pero nosotros tenemos que, como bien decía Ani, que citó ahí a una persona, yo creo que no era mexicana, no me aprendí su apellido, pero sí, verla de manera integral, no, está bien difícil la pido. Pero sí, eso también es muy complejo, pues, y específico de medicina familiar, que ves a la persona, a su entorno, y pues de manera integral, y aparte, pues, la enfermedad. Yo, como comentario también, Doc, a la experiencia que he tenido en las consultas como médico general, en la que he tenido el primer contacto así con muchos de los pacientes, siempre se cae en el círculo vicioso en el que el paciente llega con el médico familiar pidiendo que lo pasen con el gastro, pidiendo que lo pasen con el derma, pidiendo que lo pasen con el cirujano, pero llegan pidiendo ellos, pues de alguna forma todavía hace falta como que esa cultura del médico, bueno, te lo estoy diciendo yo como médico general, ¿va? Porque a lo mejor el médico familiar todavía no se da su lugar de decir, a ver, usted viene primero conmigo, yo puedo resolverle un problema, y a final de cuentas ese es el paciente llega directo a, deme el pase con el derma porque me salió esto, pero o sea, todavía no está esa competencia de que el mismo médico familiar se dé su lugar, pues, que muchos sí se lo dan. Básicamente, yo en mi experiencia también me he dado cuenta que mucha gente va que le escuches, como dice ahorita Ani, el 80% de los problemas de salud son básicamente de que el paciente va que lo escuches y porque trae arrastrando algo emocional y resulta que no es meramente clínico, entonces básicamente ahí está la solución en su mayoría. Y sí, pues yo en lo que va del egreso de la carrera, 3 años más o menos ya en experiencia en consulta, pues me he topado con todo este tipo de situaciones, que ahora en esta clase, ahorita pues ya en la residencia me estoy dando cuenta, pues de la función real, pues, de lo que es el médico familiar, pues no es meramente solamente el derivatólogo que le dicen, ¿no? O el que deriva, porque esa cultura se da mucho, pues, en el primer contacto del paciente, que primero tiene que ir con el médico familiar para que ya me dé el pase y ya empieza el pase. Oye, Marlon, tú como residente de medicina familiar, y futuramente ya médico egresado, Sí. ¿qué cambiarías para que eso no sucediera? Yo en lo personal, bueno, igual mi opinión la voy a dar de manera muy propia, ¿no? La verdad no sé cómo trabajen cada uno de nuestros compañeros, incluso usted, por ejemplo, qué tacto tenga la persona o el médico familiar para tener este clic con el paciente. Yo mi opinión la voy a dar personal. Yo la verdad siento que el clic que doy con las personas mayores
los ancianos o personas ya de la tercera edad es muy bueno, porque en lo personal yo siempre logro llegar a ese punto. Yo siempre me ha pasado que como que tengo más contacto con personas ¿Pero mayores. qué haces? Yo por lo Disculpa general, que te interrumpa. ¿Qué sí. herramientas usas? Pues la empatía, número uno, igual sí se me da eso del el acercamiento. Creo que la consulta externa es un momento muy, no llamarlo solemne, pero un momento muy único en el que tú puedes transformar muchas cosas con la persona. Yo por lo menos eso utilizo. Se me da el hablar, se me da el tocar el fondo con esa persona y pues yo eso es lo que utilizo. No sé si respondo a su pregunta o... Gracias, Marlon. Yo creo que es muy importante la comunicación como herramienta en el primer nivel, porque de esa manera podemos encontrar qué es lo que trae el paciente previo al padecimiento, con el padecimiento que nos está diciendo. Y también para explicarle sobre la enfermedad, que él sepa de dónde viene, qué puede hacer para tratarla. Y muchas veces el paciente se va de la consulta y dice, es que el médico me dijo que tenía esto y me dio estas pastillas, pero no me explicó nada. Entonces, creo que eso es algo muy básico de explicar al paciente su padecimiento y que también genera esa confianza y esa relación médico-paciente y se siente más seguro de ir con su médico, explica, que le ayuda a comprender sobre su enfermedad y ya no llega tanto exigiendo, diciendo, es que quiero que me pase con el gastro, si tú ya le explicaste previamente el por qué tienes la capacidad de tratarlo y le explicaste cómo es su padecimiento y cómo lo vas a ayudar. Elizabeth, ¿qué herramientas usas para romper esas barreras que normalmente existen cuando hay enfermedades graves? O normalmente ese pudor que tiene el paciente para llegar y expresarte su sentir. Pues primeramente trato de ser empática con lo que él está sintiendo, ¿no? Muchas veces el paciente llega enojado, llega frustrado y trato de decir, pues yo entiendo que tenga ese enojo, esa frustración. Trato de que se abra conmigo, pues mostrando empatía sobre lo que está sintiendo la persona en ese momento. Gracias, Elizabeth. ¿Quiere participar? Por ahí leí hace tiempo que existe un cuarto nivel de prevención que aplica a la medicina familiar, que es el tratar de evitar el daño provocado por los tratamientos médicos. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que sabemos que, no sé, toma clonazepam y ya tiene mucho tiempo tomándolo, entonces buscar la manera de ir reduciendo las dosis para evitar generar más daño con los medicamentos que nosotros les estamos dando. Entonces, nosotros somos quien podemos intervenir en ese nivel, porque somos los que vamos a recibir a los pacientes que ya fueron con cada uno de los especialistas. La doctora Amaranta, ¿cómo podría resolver una problemática que yo creo que muchos de los médicos tenemos? La polifarmacia. Hay muchos pacientes que están arraigados de que tomar sus 13 o 15 medicamentos diarios es lo que los mantiene vivos y al contrario, sabemos que la polifarmacia disminuye lo que es la probabilidad de vida o la estancia de vida. ¿Cómo rompes ese paradigma? Ahorita que estás hablando de una cuarta, digámoslo así como tipo AMLO, la cuarta transformación. Pues me imagino que hablando con el paciente no es una persona que vamos a ver nada más una vez. Entonces, al estar viéndolo cada mes o cada 2 meses, pues, cada una de las consultas se puede ir hablando con él e irlo concientizando de que no necesita un medicamento o sí lo necesita o de qué manera se lo puede tomar. Igual a lo mejor no le quitamos todos los medicamentos, pero buscamos uno que haga menos daño.
dependiendo de cómo nosotros valoremos si lo necesita o no lo necesita. Pero lo importante es la comunicación con el paciente y si, como normalmente se hace, ni siquiera le hablamos y le explicamos o le decimos para qué sirve lo que se está tomando. Entonces, por eso el paciente necesita tomarse toda la bola de medicamentos porque no sabe qué es para cada cosa. Doctor, aquí sí es muy importante, siento yo, uno puede comunicarse, como dice Amaranta, y puede explicarle, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de los pacientes que son de la tercera edad y que tienen arraigada esa idea de que pues, tienes que dar el antibiótico para una simple gripe, llegan exigiéndolo directamente a la consulta y muchas veces, aunque les expliques el por qué no le va a servir, el por qué no está indicado, de todos modos ellos quieren que se lo des y si no, probablemente ya no vuelvan contigo. Aunque les expliques, muchas veces sucede eso, entonces ahí sí, pues por más que uno intente a veces explicarle al paciente por qué no puede seguir tomando ese medicamento o por qué no lo debe de consumir, pues ya depende de la decisión de cada uno. Y a veces no necesariamente ya no vuelve contigo, a veces sí vuelve contigo y vuelve con el directivo en turno. Que el directivo en turno, en vez de evitarse ese problema de estar con alguien peleando, va y dale el medicamento ya para que se vaya. Entonces, pues van a ser muchos desafíos que ustedes van a tener. Van a tener lo que es la parte del paciente y van a tener lo que es el desafío de la parte institucional. Muchas veces van a encontrar que el paciente requiere tal medicamento y no hay. O de repente o darles sí, ¿cuánto de la pues a veces nos da dolor de cabeza que tenemos que enviar al paciente por una flunaricina, tenemos que enviar al paciente por lo que es el telmisartán, clopidogrel o algún otro tipo de medicamento que solamente el segundo nivel tiene la capacidad de autorizar. Y pues a veces eso nos limita. Entonces ustedes tienen muchas limitantes de aquí a futuro. Y yo creo que cada vez que ustedes den un paso más a lo que es la culminación de la residencia y prósperamente a la base, va a haber más conflictos que los que tengo yo ahorita en ese momento. Ustedes van a vivir todavía más retos. ¿Alguien más que quiera participar? Doc, también en ese tipo de pacientes que comentan ahorita la tercera edad, pues es muy importante el rol familiar. Muchas de las veces el paciente ya no tiene ni siquiera su mismo autoridad, su mismo juicio, a veces depende también del acompañante. Entonces, como comentaban, pues también es muy importante ahí manejar al paciente de forma integral, pero también algo fundamental, pues la relación médico-paciente, para evitar cosas como, por ejemplo, mi compañero ya comentó cuáles son las pautas para la referencia y contrarreferencia y para no enviar pacientes que realmente no requieran y lo que se envían, pues explicarle por qué y cómo está el sistema, porque nada más no nos regimos con nosotros mismos. Gracias, doctor Bastidas. Doctores, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya se los he comentado muchas veces. Tienen muy baja participación muchos de ustedes, de los compañeros. A la hora de la calificación, pues yo tengo aquí un apartado que es participación y tiene un porcentaje. Entonces, no quiero que se vean afectados. Que alguien más quiere participar, sino para dar ya cerrón a ese tema y abrir el siguiente.
Gracias, doctor Omar. Doctor Patrón, me tenía una pregunta. Sí, bueno, a lo largo de todas las clases, pues me ha quedado claro cuál es la función del médico familiar, de tomar en cuenta no solo el aspecto físico, la patología del paciente, sino todo lo que viene de su entorno, a su alrededor. Y también se ha mencionado muchísimas veces que el tiempo de consulta de 15 minutos máximo, pues no es suficiente para llegar a cubrir todos esos aspectos que se mencionan. Administrativamente, tomando en cuenta que medicina familiar es básicamente una especialidad del IMSS, ¿los administrativos o algún comité ha visto este punto que estoy mencionando? Creo que es un tema que relativamente hemos tocado siempre. La cuestión desde un punto de vista administrativo, los 15 minutos, que creo que muchos consideramos que no es suficiente. Pero aquí te voy a poner otra cosa. Carla, ¿estás ahí? Elizabeth. Sí. Bueno, normalmente, Carla, ¿a qué horas terminamos nuestra consulta cuando has rotado conmigo? A las 6. A las 6:30. Gracias, Carla, nada más para que sean testigos. Doctor Patrón, cuando hay pacientes que ustedes van a llegarle, yo sé que los 15 minutos no son suficientes y quisiéramos más, pero muchos de los médicos terminamos muy rápido, 6:30, a más tardar ya terminamos la consulta. ¿Qué pasa cuando le llega un paciente con algún tipo de problema que usted ya lo ha visto constantemente? Algún tipo de incapacidad o algo, son pacientes que ya les han llegado constantemente, pero hay pacientes, no sé si te acuerdas, Carla, una paciente de 104 años, una paciente muy dicharachera de Pinza, una que tenía como 80 años que fue barrendera de Pinza. Entonces, son pacientes que ellos requieren un poquito más de tiempo, quieren platicar contigo un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque son personas que viven en abandono social. Si tú le dedicas tiempo a tus pacientes que realmente lo necesitan, como comentaba el doctor Apolinar, no a todos les vas a hacer el estudio del familiograma, se lo vas a hacer a los pacientes que tú creas que son necesarios hacérselo. Igualmente es lo que yo te puedo comentar acá en lo que es la parte del IMSS. Realmente yo le dedico tiempo a los pacientes que realmente yo veo que son necesariamente dedicarle tiempo, porque va a haber muchos pacientes que no lo requieren. No sé si contesto contigo la pregunta, patrón, pero sí es algo que se ha estado hablando desde hace mucho tiempo. Desde que era residente, se ha estado tocando en varios congresos, se ha estado tocando en varias pláticas delegacionales, el aumentar el tiempo para ver pacientes y disminuir la carga. Un ejemplo, en vez de verlos cada 15 minutos, verlos cada 20 minutos, pero que sean 20 pacientes. El ISSSTE tiene algo diferente a lo que es el IMSS. El ISSSTE, donde yo trabajaba, nomás miraba unos de 16 a 18 pacientes en medicina familiar. Entonces te da el permiso de verlos con mayor tiempo, pero igualmente hay pacientes que no requieren tanto tiempo. No tienen, ellos tampoco van con la necesidad de platicar, van por su incapacidad y se quieren retirar. Pero hay pacientes que realmente sí quieren tu tiempo. No sé si le contesto la pregunta, doctor Patrón. Sí, entiendo lo que me dice, pero era mi punto ese, pues, de que si medicina familiar es una especialidad casi exclusiva del IMSS, ¿cómo hay ese descuido tan grande de...? La especialidad de medicina familiar, como lo vimos en la historia, inició el IMSS es el, ¿cómo se puede decir? El que trajo la medicina familiar a México. Pero actualmente la especialidad de medicina familiar está avalada por IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud. También lo está tomando. La SEDENA no lo ha tomado todavía como especialidad como tal, porque tenga consulta de medicina familiar. La Secretaría de Salud lo toma como médico de urgencias, tampoco no tiene la parte de medicina familiar, pero el ISSSTE y el IMSS sí lo tienen contemplado. Yo quiero decir algo. ¿Se escucha? Adelante, doctora. Yo pienso que si no se le da la importancia es porque también no están informados. Cuando nosotros entramos a medicina familiar habíamos leído algunos
qué es lo que era más o menos y en qué estaba enfocada, pero no sabíamos en sí todos los aspectos que engloba, cómo los sentimientos de las personas tienen que influir, cómo tenemos que hacerle de psicólogos, de urgenciólogos, de todo eso. Entonces yo siento que a los administrativos son de otras especialidades y no van a atender la medicina familiar si nosotros no les enseñamos qué es la medicina familiar. Y yo pienso eso. Y eso es algo muy bonito, Ani. Como comentaba la doctora Carla, normalmente yo terminaba la consulta a las 6:30, pero también yo llego a la consulta, si mi consulta inicia a las 2, yo llego a la 1, porque también sé que hay muchos pacientes que están haciendo fila ahí y que no han comido. Entonces, como han comentado muchos de ustedes, hay que ser empático, ¿sí? Porque cuando uno está del otro lado, no sé si alguno de ustedes ha acompañado a algún familiar a hacer fila para la consulta IMSS. Y la verdad es demasiado desesperante estar ahí entre que si te toca o no te toca la consulta. Entonces, yo creo que una pauta muy importante o un pilar muy importante en la medicina familiar pues es esa parte que muchos especialistas no tienen, el ser empáticos. Bueno, si no hay otra participación, continuamos con el doctor Víctor. Creo que le toca la siguiente clase.